Ah, maravilloso. Mi mamá, po. Esta foto es muy bonita. Yo ya estaba en Electra Jóvenes. ¿La muestro? ¿Usted no? Sí. Mira. Mira qué bonita. Bueno, es un tesoro, po. Obviamente yo no podría hablar mil cosas, pero simplemente a las personas que nos están viendo, tú bien lo sabes también, todas las mamás son nuestros tesoros. Todas las mamás, obviamente, llevan lo mejor de uno lo de ella. En el caso puntual de mi mamá, yo fui el hermano menor, entonces muy regalón de ella, con mucha comunicación, diría yo, y todo lo que me he forjado en la vida en términos profesionales, como persona, con esa perseverancia, yo creo que se lo debo a ella. Entonces, claro que es un tesoro que aún yo no asimilo muy bien todo lo que pasó. Lo estoy asimilando recién hoy día porque hay una sensación ambiental que el COVID ya pasó. Entonces, cuando pasa esta sensación ambiental y todos vuelven a la normalidad, yo dice, ok, todos volvemos a la normalidad. Yo vuelvo a la normalidad en mis pegas, en mis trabajos, en las relaciones, nos juntamos en una fiesta, en un amigo, en un asado, en lo que sea. Yo veo esto y yo digo, ok, todos volvieron a la normalidad, pero a mí el COVID me quitó a mi mamá. Claro. Entonces, de alguna manera es como si esto hubiese ocurrido, lo visualizo, y esto lo vengo pensando hace 2 semanas más o menos. Desde que ya se dan, como el gobierno dice que ya en marzo ya se acaba la pandemia. Entonces lo visualizo como si esto hubiese sido un gran tsunami, donde la ola recogió a mucha gente, algunos se salvaron y otros finalmente el mar se lo llevó. Y en esta visualización, yo lo grafico así, el mar se llevó, llamado COVID, a mi mamá. Entonces ahora también estoy atinando como en ese proceso. Pero sin lugar a dudas un tremendo tesoro. Hemos hablado acá en el programa de otras personas que también han perdido a sus seres queridos con la pandemia. Todos de alguna manera perdimos a alguien y tuvimos que enfrentar esto además de no poder despedirla como debía ser, como uno espera que así sea. Y que además, en este caso en particular tuyo, tú les habías pedido que se fueran a vivir a la parcela para que estuvieran más aislados. Sí. Y así todo. Lo que pasa es que dentro de todo lo trágico, yo tuve la fortuna de poder estar con mi mamá después del COVID. Después de que ella estuvo internada y que estuvo intubada 20 y tantos días. 20 y tantos días Sí. intubada. Entonces, yo estaba en Brasil un 15 de marzo, fue un sábado, un domingo, y veía que en el aeropuerto de Sao Paulo ya mucha gente con mascarilla, ya se habían formado el primer caso en Chile, que fue de San Javier, fue de la 7ª región. Entonces yo lo primero que hago, le mando un WhatsApp a mi mamá y le digo, mamá, te quiero pedir un favor, ¿se pueden ir a vivir a la parcela, a mi casa en Curacaví? Y me dijo, sí, yo feliz, pero habría que convencer a tu papá. Ya, listo. Entonces, mi papá trabaja afortunadamente conmigo, en contradicción. Entonces, mi mamá como que le dijo, ya, si tú casi como que le das una orden, como que ya no esté más en contradicción y se tenga que ir a la parcela, nos vamos. Y efectivamente mi papá quiso. Entonces, se fueron durante todo marzo, ahí nos organizamos con los hermanos en llevar mercadería. Teníamos esta distancia, yo llegaba a la casa, le dejaba la mercadería a la puerta, los veía desde lejos, me iba. La primera vez que tuvimos un acercamiento sin tocarnos, pero un poquito más cerca, fue para el día de mi cumpleaños de ese año, el 2020, el 3 de mayo. Y luego, poco a poco, fui haciendo como todo este proceso. Nos íbamos turnando con mi hermano, además, para poder verlo. Y en agosto, como que se levantan un par de cuarentenas, ellos se sintieron un poquito más relajados y vinieron a Santiago, habían estado absolutamente aislados de todo, en Curacaví. Y vinieron a Santiago en la última semana de agosto. Y la primera semana de septiembre, mi mamá el día martes me dice que se siente mal. Vinieron a un centro médico aquí en Santiago a cambiar unos remedios por una cuestión nada que ver. Y mi mamá dice que se siente mal el martes, el miércoles. El jueves ya tenía fiebre. El viernes ya como que yo la sentí por teléfono mucho más mal. Y el sábado de la mañana, a las 8 de la mañana, me llama mi papá que mi mamá se había como descompensado. De ahí me fui rajado a Curacaví y la trajimos hasta el Hospital de la Católica. Y ahí ya obviamente le hicieron el PCR y el domingo nos dicen que tiene COVID. Y ahí corrió una semana muy inestable, porque primero estaba bien, después se sentía mal, después un jueves que estaba muy mal.
y el lunes me llaman que yo tengo que ir a firmar una autorización ya para intubarla, que los pulmones no estaban reaccionando. Y ahí la historia es como súper dramática porque mi mamá estuvo muy mal intubada, 20 y tantos días. Yo hice el nexo con mi familia, el que me comunicaba con el doctor. Un doctor un día me dice, se portaron súper bien en la Católica, en el hospital de la Católica de Marcoleta. Un día el doctor me dice, Daniel, nosotros científicamente ya hemos hecho todo lo posible con tu mamá, ella está intubada, está en posición prono, que es de guatita, al revés, para que los pulmones no tuvieran la presión, pero ya esta noche, me dijo así, esta noche se lo dejamos en manos de Dios, somos hospital de la Católica y esta noche en manos de Dios. Ahí yo pensé que mi mamá, obviamente esa noche ya no nos dejaba. Y amaneció y seguía saturando un poquito mejor, y así fue como los días, bien. Y en diciembre le dan sale de la intubación, en diciembre le dan una alta hospitalaria, o sea, una hospitalización domiciliaria, que podía estar en la casa. Y yo la veía súper bien, pues, diciembre, enero, y en febrero se descompensó, yo estaba un día en la radio, y mi papá nunca me molesta para nada, no me manda WhatsApp, y me llamó y me dice, vente, porque mi papá para sacarme un programa de televisión o de radio tiene que ser algo muy grave. Entonces me dijo, vente, que la mamá se descompensó. Y ahí alcancé a llegar a despedirme. Fue como que la pandemia como que me dio, me quitó, como que me ilusionó. O sea, yo sabía que mi mamá estaba muy grave, el doctor me dijo, se va esta noche, pero después me ilusionó porque te devolvemos a tu mamá, se puede ir a tu casa tu mamá. Entonces la pandemia fue bien ingrata en ese sentido, pero yo siempre trato de ver el lado más bien positivo y dentro de todo, me pude despedir de mi mamá. Me alcanzó a sentir, me alcanzó a ver, le alcancé a decir, mamá, estoy acá, me alcanzó a escuchar, me tiró un beso, yo me quedé abrazado a ella, al otro lado de la cama de mi papá, y ahí estuvimos ya cuando estaba agonizando. O sea, vi partir a mi mamá. Sí. Gracias por contarnos esa historia y dentro de lo doloroso, esa es la posibilidad de poder despedirse, de estar con ella. O sea, eso después después con el tiempo, ya mi mamá ahora en febrero va a cumplir 2 años de que falleció, con el tiempo uno puede hablar mucho más cómo son las cosas, cómo sucedieron, y uno también ya asume que tu mamá no está físicamente y agradece. Yo soy un gallo siempre súper agradecido. Yo agradezco que en el minuto de la partida podría haber estado, porque su máximo miedo era morir en el hospital o sola o en el minuto intubada, haberse ido ahí, hubiese sido muy triste. Por lo menos agradezco eso, poder haberle dado la última despedida.